Nosotros iniciamos con la primera entrevista y tenemos que hablar acerca de esta gestión electoral, y bueno, los acercamientos entre organizaciones políticas o actores políticos, que usted los conoce. Estamos hablando de Evo Morales y también el exministro Félix Pazzi, quien ahora tiene su organización Movimiento Tercer Sistema. ¿Hay algún acercamiento? ¿Cómo se ve este panorama? Analizamos el mismo. Le quiero dar la cordial bienvenida a Franklin Pareja, analista político. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido. Hola, muy buenos días a usted y a todos quienes tienen la gentileza de seguirnos. Señor Pareja, ¿cómo ve usted de manera política estos acercamientos ya rumbo a estas elecciones nacionales, este nuevo panorama de Evo Morales buscando una sigla? En principio, esto confirma que el señor Morales finalmente entendió que ya no tiene ninguna posibilidad de ejercer la jefatura en el movimiento al socialismo y que de cara a las elecciones, guste o no guste, todos los que tienen algún tipo de aspiración necesitan contar con una sigla para poder habilitarse como candidatos. Entonces, claramente el señor Morales ya no tiene la posibilidad de incidir en su partido político, tiene una restricción constitucional a través de una sentencia que le impide ser candidato y extrañamente sigue porfiando en querer buscar algún mecanismo o alguna sigla para poder nuevamente presentarse por quinta vez en el país. Entiendo yo, según las declaraciones del señor Félix Pazzi, que este encuentro o este acercamiento no ha dejado necesariamente todavía nada consolidado. Porque no solamente es el hecho de que el señor Morales pueda o no pueda ser candidato. De hecho, en la actualidad, Morales, a pesar de su desprestigio, a pesar de todo lo que ha supuesto su deslave en términos de base social, el señor Morales tiene muchísima más popularidad que el señor Luis Arce Catacora. Entonces, para una fuerza política como el Movimiento Tercer Sistema, tener un candidato que tenga realmente peso específico y base social y además un liderazgo histórico que todavía prevalece en una parte importante de la población, en términos políticos, perdón, sería una alianza estratégica muy importante. Pero la restricción constitucional es la que le impide al señor Evo Morales ser candidato al margen de todas estas cuestiones que podría aportar. Así que lo veo como un acto de desesperación, tratando de buscar de una u otra forma algún resquicio que le permita tener el apoyo de alguien que cuenta con sigla. Muy complicado su panorama. Nadie hubiera pensado hace unos años el estado de situación de Morales como está. Y más bien desde el lado de el señor Arce Catacora, el día de ayer dio un discurso con una actitud absolutamente electoral, donde ya ha planteado el panorama de los patriotas o los que venden, perdón, los que tienen una adhesión a la patria, a la defensa de los humildes desde una perspectiva de la izquierda, versus los antipatria. Ya ha más o menos dado a entender cuáles son los lineamientos de lo que va a ser este año. Un candidato por el MAS, que ahora ya Señor no es Evo Pareja. Morales, que muy probablemente sería el señor Arce Catacora. Sí, señor Pareja, antes de ingresar precisamente a este actor político, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, de Evo Morales, precisamente, usted habla que tiene una restricción institucional, que sí, se ha hecho público y que todos lo sabemos. Asimismo, el exmandatario ha dicho que va a postularse, va a ingresar, va a ser parte de estas elecciones nacionales, sí o sí. ¿Qué dicen estas declaraciones? ¿Es angurria de poder? Es decir, cada vez aumenta las ganas de llevarse la silla presidencial. Mire usted, el señor Evo Morales hace bastante tiempo ha desafiado la institucionalidad del país, ha desafiado a las instituciones y desafía a las autoridades.
Él en este momento no solamente no puede ser candidato por una restricción de una sentencia constitucional, sino que además está en calidad de prófugo de la justicia, porque no se ha presentado a declarar por citación del Ministerio Público. De tal manera que su radio de acción es tan reducido o directamente nulo que va a ser muy poco probable que sus deseos se puedan materializar, peor aún, siendo que en este momento él ya no dispone de la sigla. Por lo menos hasta hace un tiempo era jefe del MAS e insistía en que él iba a ser el candidato. Hoy ya ni siquiera cuenta con la sigla. De tal manera que sus afirmaciones puede que denoten una angurria de poder. Es la quinta vez que estaría eh, consecutivamente procurando ser candidato, y no hay en el panorama de los poseedores de siglas personas que están interesadas en hacer una alianza con él. Por eso aparece Tercer Sistema de don Félix Pazzi como una de las quizás únicas opciones que en algún momento dieron a entender que podrían facilitarle. Pero ¿en qué condiciones? Mire usted, en una condición en la cual Evo Morales no sea el candidato, de tal manera que el evismo propiamente tiene que buscar quizás alguien de relevo, y ahí es donde entra la figura de Andrónico Rodríguez, que el evismo podría llevarlo a él, y en esas circunstancias probablemente sí pueda haber un acuerdo con Tercer Sistema. Pero si él trata de ser el candidato, es inviable técnicamente, es inviable electoralmente y es inviable jurídicamente por las restricciones que estamos hablando. Conclusión, señor Morales, desafía el Estado, desafía la institucionalidad, desafía las autoridades, no puede ser candidato y además hoy por hoy ha complicado notablemente su situación jurídica. Es un prófugo de la justicia. Evidentemente. Y precisamente ayer, en una concentración que hubo por parte de esta ala, o seguidores de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, que se ha estado mencionando mucho su nombre como un posible candidato a la presidencia, o tal vez acompañante, quién sabe, de Evo Morales, con esa insistencia de postularse como presidente este próximo 2020, bueno, este 2025. Andrónico Rodríguez decía lo siguiente: señor Morales, no tenga celos, sienta orgullo por todos los jóvenes y demás. Ya está mostrando ese, tal vez Evo Morales, esos celos hacia Andrónico Rodríguez, quien lo veía en algún momento como un pilar o un actor político este año. Mire, el señor Evo Morales ha sido uno de los que ha obstaculizado la probabilidad, o perdón, la posibilidad de que el señor Andrónico Rodríguez fuera candidato en el anterior periodo. De hecho, él mismo manifestó que el señor Andrónico Rodríguez era joven, que tenía mucho tiempo todavía. Ahí ya mostró el señor Evo Morales que no está realmente con una predisposición de abrirle la puerta a un sucesor o de entregar la posta a un sucesor dentro de dentro de las 6 federaciones del trópico, que son básicamente en este momento el único espacio de poder con el que cuenta Evo Morales. Entonces, el señor Andrónico Rodríguez, yo entiendo, y además por lo que se ve, no tiene problemas de naturaleza restrictiva en el marco constitucional. Es una figura naturalmente que ha ido creciendo y creando un liderazgo propio dentro de las 6 federaciones del trópico. Él es presidente de una de las 6 federaciones y es vicepresidente de las 6 federaciones. Entonces, es natural, ya lo ha dicho con claridad y de forma explícita don Andrónico Rodríguez. El señor Evo Morales es el principal óbice, el principal tapón para que el evismo busque un sustituto con una cierta capacidad competitiva. Y de aquí a un tiempo, el único que realmente ha empezado a dar una cierta proyección en ese sentido es Andrónico Rodríguez, porque también tiene usted algunos, digamos, adscritos que son muy cercanos al señor Morales,
como el senador Loza, el diputado Héctor Arce, en fin, que podrían ser en el marco de su círculo de confianza los que tomen la posta, pero quien tiene mayor nivel de competitividad podría ser el señor Andrónico Rodríguez. Ojo, que también hay que ver que el MAS puede estar en este momento fracturado, pero si se descarta en una decisión pragmática la, digamos, insistencia de Evo Morales en ser candidato, se podrían crear puentes entre las facciones para buscar una fórmula pragmática. Lo que pasa que Morales yo creo que nunca va a aceptar que el candidato sea Arce Catacora, y Arce Catacora no podría aceptar que sea Evo Morales por todo lo que podría suponer el riesgo y el peligro para el mismo arcismo. Entonces son dos figuras muy complicadas, pero todo lo que se ha hecho en la actualidad, quitarle la sigla, quitarle el partido, quitarle la candidatura y quitarle la jefatura al señor Evo Morales, pues tendrá que tener algún objetivo. Y ese objetivo es que este desplazamiento al final termine con la candidatura de Morales y la emergencia, aunque no quieran, dentro del evismo, de alguien que tenga que tomar la posta. Por eso se posiciona cada día más, con más insistencia, el nombre del señor Andrónico Rodríguez. Ya eso es a donde quiero entrar, señor Pareja, y bueno, para terminar también la entrevista, agradeciéndole por su gentileza. ¿Cómo llega el movimiento al socialismo a estas elecciones 2025 tras esta insistencia de Morales como candidato presidencial y cómo ha cambiado también Luis Arce Catacora en cuanto a los discursos iniciando este 2025, año electoral, ya con el discurso de la jornada anterior, y usted mismo lo mencionaba, ha sido todo electoralizado? Mire, desde una perspectiva integral, el señor Arce Catacora está administrando el periodo más delicado y crítico de los últimos 20 años. Entonces el movimiento al socialismo llega en una crisis múltiple que ha sido causado precisamente por estos dos periodos, Morales y Arce Catacora. De tal manera que ya no pueden introducir en su discurso o en su retórica una esperanza de innovación, de industrialización, de cohesión social, cuando ellos mismos se han encargado de pulverizar la institucionalidad del país y de llevarnos a una crisis económica realmente absurda, siendo que después de haber tenido tantos recursos, hoy por hoy tenemos una deuda pública que supera el 80%, 12 años de déficit público, de déficit fiscal, perdón, no tenemos reservas, no hay oro, hay inflación, perdón, no hay divisas, el oro está escaseando. Es una configuración de una situación que han creado precisamente quienes nos han gobernado estos casi 20 años. Entonces, ¿cómo llega? Llega fracturado, llega en medio de una crisis, llega con su líder histórico impedido de poder ser candidato, llega con una visión de la población de un presidente que no se anima a tomar decisiones, muy divorciado de la realidad. Pero el punto es que esto podría ser visto en términos quizás objetivos. Pero más allá de eso, hay un gran problema en el país, y el problema central se llama que si siguen los autoprorrogados, que son 5 en el Tribunal Constitucional, a partir de esa instancia se puede tutelar toda la vida política, económica, administrativa y electoral del país. Entonces, en Bolivia todo está en riesgo, nada está garantizado, y mientras el gobierno tenga esa fuente de poder que le permite tomar decisiones discrecionales y en algunos casos totalitarias, puedes tener quizás un bajo margen de apoyo popular, pero todo puede suceder, hasta anular, postergar elecciones, en fin. Por eso es importante que se entienda desde la sociedad política y civil de que los autoprorrogados no tienen ninguna razón de continuar, porque ya existen 4 autoridades legítimas. Señor Pareja, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Señorita, un gusto y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que tenga una linda jornada. Y estuvimos con Franklin Pareja, analista político.
hablando precisamente acerca de estos acercamientos que se tienen entre actores políticos y bueno, la insistencia de postular por parte de Evo Morales a la presidencia del 2025 y seguramente estos días y meses hasta llegar a la fecha vamos a tener novedades en cuanto a lo que sea las elecciones nacionales.